comparto imagen con ustedes. Y estamos aquí. Me indican, por favor, si se ve la imagen. Sí, profesor, sí se ve. Sí se ve. Muy bien. Entonces, la clase pasada estábamos hablando sobre el circuito básico. Estamos hablando de que está conformado por 3 componentes, lo que es la fuente de alimentación, que puede ser corriente directa o corriente alterna, el elemento de control, que es un interruptor que nos permite energizar y desenergizar nuestro circuito, y el elemento de carga. Y en este caso tiene que ver con la conexión de los elementos pasivos, conocidos como el resistor, el capacitor y el inductor. Y a partir de estos elementos vamos a encontrar algo que se llaman redes pasivas. Estas redes pasivas es que, lógicamente, no están conectadas a ningún tipo de fuente de alimentación. Y lo que busco con este tipo de redes es reducirlas a su mínimo, encontrando una equivalencia o un total de ese elemento. Sabemos que existen redes puramente resistiva, puramente capacitiva y puramente inductiva. La que estamos utilizando en este caso para comprender el tipo de conexión son los resistores. Y empezábamos a hablar que a partir de 2 o más componentes se conforman las 3 redes básicas, la conexión tipo serie, la conexión tipo paralela y la conexión tipo mixta. Habíamos mencionado que para este tipo de conexión tiene que ver con la conexión de sus terminales, que en este caso, al unir 2 o más terminales, se conforman un elemento llamado nodo. Ese nodo, por lo regular, está representado con líneas verticales, horizontales o diagonales, según el diagrama eléctrico que se esté trabajando. Cuando nosotros hablamos de una conexión tipo serie, lo que buscamos es que cuando trabajamos con la unión de las 2 terminales, se conforma el nodo y en ese momento viene la conexión tipo serie, que la característica que lo va a distinguir en conexión es porque en ese nodo exclusivamente solamente pueden llegar 2 terminales y nada más. Por otro lado, cuando hablábamos de la conexión paralelo, tenemos del lado izquierdo la conexión de las terminales de los elementos involucrados y conforman el nodo de conexión y tienen un nodo en común en cada uno de estos elementos. Pero por otro lado, las otras terminales del otro extremo del componente también vuelven a tener la conexión entre sus terminales y forman un segundo nodo. Y en este caso, lo que caracteriza la conexión paralela es la conexión de 2 nodos en común entre las terminales de los componentes que conforman la conexión paralela. Luego, vimos las expresiones matemáticas que determinan la equivalencia o la resistencia total o la equivalencia total de cada uno de estos elementos hasta obtener un único elemento. Hablamos de la conexión mixta, que en este caso, cuando yo tengo, vemos que R1 y R2 están en conexión serie y que la reducción de este elemento nos da una equivalencia llamada RA. R3 y R4 también están en conexión serie y nos da una equivalencia llamada RB. Y así es como vamos a ir connotando las equivalencias para distinguir, conocer el nombre de cada uno de esos elementos. Y al final observamos que la resistencia RA con RB se encontraban en conexión paralela. Lo mismo ocurrió con la conexión donde yo tengo primero los elementos R3 y R4 en paralelo, obtengo una RB, R1, R2 también en paralelo, obtengo una RA, y al final me doy cuenta que están en conexión tipo serie. Entonces, cuando hablamos de una conexión mixta es porque dentro de un momento del análisis tengo una conexión paralela y luego puedo tener una conexión serie, o puedo tener una conexión serie y luego una paralela, dependiendo en este caso, del circuito que se esté analizando. Lo que sí es importante mencionar es que al final de la reducción o puede quedar una conexión serie o puede quedar una conexión paralelo. Estuvimos en este caso analizando los primeros circuitos básicos de las redes pasivas para ir determinando cómo analizar cada uno de ellos. Se había mencionado que es importante determinar los puntos de las terminales
donde voy a hacer mi medición o mi equivalencia de esa red. Y por regular lo llegamos a connotar con la terminal A y la terminal B. De ahí vimos que para poder hacer ese desarrollo tengo que ir de la parte más alejada. En este caso, si yo tengo mis terminales de mi lado izquierdo, entonces mi reducción la comienzo de derecha a izquierda. Si la estuviera del lado izquierdo, entonces mi reducción comienza del contrario. En este caso sería de mi lado derecho hacia mi lado izquierdo. Si las tenía en la parte superior, entonces era de abajo hacia arriba. Si estaban en la parte inferior, de arriba hacia abajo. Y si estaban en la parte del centro, estaríamos hablando de que afuera hacia adentro en ambos lados. Posteriormente, estuvimos viendo que es importante asignarle un alias a cada elemento. De esta manera, yo puedo definir en qué tipo de conexión y qué tipo de elemento voy analizando. También observamos que en algunas ocasiones vale la pena redibujar el circuito para poder comprender aún mejor la conexión, aunque no es algo obligatorio. Depende ya de la habilidad de cada uno de ustedes el querer reducir ese circuito como en este caso, sin perder, en este caso, las conexiones de los nodos, de las terminales de los componentes, de tal forma que me permita reducir el circuito. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo todos? Sí, profe. Por otro lado, y como último paso, estuvimos viendo que también es importante saber dónde están mis terminales, puesto que el resultado puede ser totalmente diferente a lo esperado de un lado que del otro lado, ¿sí? Y nos quedamos en este último circuito que vamos a analizar el día de hoy. Perdón. Bien, permítame tantito. Es una actividad. Listo. Entonces nos vamos a circuito. Listo. Muy bien. ¿Alguien de ustedes me podría indicar cómo empezar a reducir el circuito? Podemos reducir R1 y R2 y R3 y ¿En R4 qué conexión? en paralelo. En paralelo. Ok. Vamos primero a ver si se puede hacer la reducción del paralelo de R1 con R2. Sabemos que en sus terminales de R1 que tengo aquí y la terminal de R2 que también tengo aquí, se unen en este punto en conexión. Y es decir, ya tengo un nodo en común. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Es que, profesor. profesor, las cinco Ok. resistencias están en paralelo, ¿no? Vamos a analizar ahorita uno por uno, y ahorita vemos si las 5 resistencias están en paralelo. Bien, ahora observemos a R2. Está aquí la otra terminal. Pero la pregunta es, ¿la terminal de R2 está conectado a la terminal de R1? ¿Cuál es la principal característica de la conexión paralela? ¿Cuántos nodos en común debe de haber entre los componentes? Dos. Debe haber dos. Debe haber dos. ¿Existe esos dos nodos en común entre R1 y R2? No. No. ¿Quién les estorba? R5, R5. Entonces no está en conexión, ¿qué? paralela. Paralela. Vamos al siguiente ejemplo que decía el compañero que R1, R2, R4 y R3 estaban en paralelo. Si ya observamos que R1 y R2 no están en paralelo, ¿qué pasa con R3, con R2? ¿Estarían en paralelo? Tampoco, profesor. No, porque estarían estorbando ¿quién? R1 y R qué?
R1 y R4. R4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Recuerden que la clave del éxito para poder comprender la conexión tiene que ver con las terminales y dónde se encuentran esas terminales en el nodo. Si cumplen las condiciones, en el caso del serie, es que cuántas terminales puede llegar en ese nodo. La conexión serie, ¿cuántas terminales debe de haber en el nodo? 2. 2, y nada más que 2. Mientras no cumpla esa condición, no puedo decir que está en serie y tampoco no puedo decir que está en paralelo. Habría que ver cómo se encuentra el circuito. La siguiente, cuando hablamos de una conexión paralela, sabemos que debe de haber 2 nodos en común, es decir, las terminales de los elementos en uno de los extremos de las terminales están conectadas a un nodo y los otros lados de las otras terminales también deben estar conectados a otro nodo, de tal forma que se conforman los 2 nodos en común. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Sí, profesor. Ya vimos que no están en serie y tampoco no están en paralelo. Entonces, ¿cómo lo reducimos? ¿Alguien quiere intentarlo? Por la ley de Kirchhoff. Ahorita no podemos hablar de ley de Kirchhoff porque la ley de Kirchhoff se llega a utilizar para analizar un circuito cuando está conectado a una fuente de alimentación. En este caso, recuerden que les había mencionado que estamos hablando de redes pasivas. ¿Qué significa esto? Que no están conectados a ninguna fuente. ¿Cuál es la finalidad? Para poder reducir a un único elemento equivalente o total. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo que buscamos es reducir esa red pasiva sin conexión a fuentes. ¿Qué haremos entonces? ¿Alguien quiere un último intento? ¿Podemos volver a redibujar? Podemos Como que redibujarlos si lo vamos a consideramos explicar un poco. pertinentes y probablemente nos pueda ayudar o probablemente no. Voy a poner aquí del lado derecho. Aquí estaría R1. Simplemente los pongo más en forma vertical. R2. R5. R3. Profe, en ¿Sí? este caso, bueno, no sé, ¿se podría trabajar por partes? Por ejemplo, no sé, yo veo dos triángulos, entonces trabajar con un triángulo y luego con el otro. Bueno, a ver, trabajaríamos con un triángulo. ¿Qué triángulo quieres trabajar? No, pero no se podría porque tiene que ir de la terminal A a la terminal B y si Así haces es. eso, no podrías. ¿Sí? No lo podríamos fraccionar. Profe, creo, no me acuerdo bien, pero creo que eso es algo como de delta, ¿no? Delta estrella, una cosa así. Ok. Pero antes de hacer esa conexión delta estrella, es porque, a final de cuentas, cuando yo analizo la red que yo tengo aquí, ¿se cumple la condición de una conexión serie? Esa es mi primera pregunta. ¿Se cumple o no se cumple? En R1 y R2, sí, profesor. Ok, R1 y R2, pero a final de cuentas, si ves el puntero láser, bueno, en ese caso, según el puntero, ¿cuántas terminales llegan a este punto? 2. No, 2. no, 3. llegan 3 terminales. 3, Lo que ¿no? pasa que es lo siguiente, ¿y por qué les voy a decir? Porque son 3 terminales. Recuerden que a final de cuentas, básicamente hablábamos de la terminal A en el circuito básico y hablábamos de un rectángulo que era una caja negra. Esta caja negra precisamente contiene todo este circuito que estamos hablando de aquí y va unido hacia mi terminal ¿qué? ¿B? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, no debemos de olvidar que esto es una terminal porque está unido hacia lo que viene siendo hacia la terminal de un interruptor. Por eso hablo de que es una terminal. Entonces, aquí tengo ¿cuántas terminales? 3. 3. 3. Entonces, ¿podría hablar que R1 y R2 están en serie?
No. No. Entonces ya quedó descartado esa parte que R1 y R2 no están en serie porque no cumplen la conexión de la estructura. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Si sumamos R1 y R2 de forma paralela, profesor, Ok, R5... forma paralela. A ver, cuando hablamos de paralelo, hagamos la pregunta, ¿cumple la condición de la conexión? Si me voy en la parte superior, aquí tengo un nodo en común. ¿Estamos de acuerdo? Está llegando la terminal de aquí de R2 y la terminal de R1. Están apareciendo en color rojo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Pero en la parte inferior, la terminal de R2 está unida a la terminal de R1 en la parte inferior. No. 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 Recordemos que la conexión paralela se distingue porque está dibujándose del lado izquierdo. Está la terminal de R1 y está la terminal de R2. Más bien está el resistor R2. Si yo hago la unión de las terminales, se forma el nodo. Aquí ya está un nodo. Si formo la unión del otro nodo, entonces ya tengo dos nodos en común. Entonces ya puedo decir que está en conexión, ¿qué? Paralela. Pero en Paralela. este caso está estorbando ¿quién? R5. 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 Entonces no puede decir que está en conexión, ¿qué? Paralela. Paralela. ¿Sí? Recuerden que para analizar un circuito, siempre debo de estar al pendiente de las terminales. Siempre. Si visualizo perfectamente las terminales y analizo que realmente cumplan las condiciones de conexión, no voy a tener en ningún momento dificultad para poder expresar si está en conexión serie o si está en conexión paralela. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí vamos de acuerdo que no están en esa conexión, ni están en serie, ni están en paralelo. Y nuevamente la pregunta es, ya hice mi análisis, ya observé mi estructura, analicé mi circuito. ¿Puedo decir que este circuito está en conexión serie? No, tampoco. No. ¿Puedo decir que este circuito está en conexión paralela? No, tampoco. Tampoco. Ok. Entonces, en un circuito podría en dado momento no estar ni en conexión serie y tampoco no estar en conexión ¿qué? Paralela. Paralela. Puede salir esa situación. Y entonces, cuando ocurre eso, un compañero hace poquito lo mencionó, se utiliza algo que se llama transformación de estrella a delta o de delta a estrella. Para hacer esa transformación, lo que se hace es lo siguiente. Tengo que recurrir a la forma geométrica de indicar cuándo es un delta. ¿Sí? Y tengo que identificar la forma geométrica cuando se trata de una conexión tipo estrella. Entonces, vamos a representar primero la forma geométrica. Lo voy a dibujar del lado izquierdo. El delta se trata de un triángulo. Se trata de un triángulo. Este se le conoce como delta. ¿Estamos? Lo que tenemos en el delta, en los picos, tenemos los nodos de conexión. Aquí tengo un nodo. En la parte inferior también tengo otro nodo. Y en el lado izquierdo también tengo otro nodo. Y lógicamente, entre los nodos están los resistores. Aquí estaría un resistor. Aquí estaría el otro resistor. Y en la parte inferior, el otro resistor. Por eso se dice que es una conexión tipo delta, por la forma geométrica. Lo mismo ocurre con la forma geométrica de lo que es la estrella. Tendría que, lo voy a poner de esta forma. Permítanme. Estaría aquí una línea, otra línea y otra línea. Y nuevamente tengo aquí un nodo. En la parte inferior también tengo otro nodo.
y el otro nodo. Y tengo un nodo principal donde este nodo, ¿cuántas terminales llega? En el nodo central, 3. 3. 3. Y entre ellos es precisamente donde se encuentran los resistores. Entonces aquí yo tendría un resistor, el otro resistor y el otro resistor. La idea es que estas formas geométricas de delta y estrella lo pueda transformar a una equivalencia. El delta lo puedo convertir hacia una estrella y la estrella también lo puedo convertir hacia un delta. Depende de qué es lo que me convenga. Siempre y cuando cumplan la estructura geométrica que estoy visualizando. Ahora, nuevamente, viendo el circuito, R1, R2, R5, ¿qué tipo de figura geométrica estaría trabajándose? ¿Delta o estrella? Delta. Delta. Claramente Delta. se ve que aquí ya tenemos nuestro delta. ¿Vamos ya hasta ahí? Ok, eso desde esa perspectiva, R1, R2 y R5. Si yo les pregunto R1, R5 y R3, ¿qué tipo de figura geométrica estaríamos analizando? Estrella. Estaríamos analizando un tipo estrella. Estaría aquí el pico, la vuelta y hacia abajo. Y aquí es donde se conforman los tres elementos. Digo, todo depende de la perspectiva que me permita analizar el circuito. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. En la parte del R2, R5, vamos a suponer que ya reconocí mi delta. Y la idea es transformar este delta hacia una conexión tipo ¿qué? Estrella. Estrella. ¿Ok? La idea de hacer esas conexiones es que no debo de perder de vista los nodos de conexión. De hecho, más adelante lo vamos a hacer. Hago mi transformación. Pongo aquí lo que es la estrella. Pongo hacia acá y hacia abajo. Y aquí voy a poner un resistor, otro resistor y otro resistor. Redibujo el circuito. Me va a quedar de la siguiente manera. Resistor llamado RA, por así decirlo. Un resistor llamado RB. Y un resistor llamado RC. Y de ahí, como no he cambiado R3, pues R3 sigue manteniéndose hacia abajo, por así decirlo. R3 y el valor de R4. Y se unen hacia la terminal B y en la parte superior hacia mi terminal A. Ahora díganme cómo están en conexión. RB y acá, los de acá, de la R3 derecha, y RB están en serie. en serie, ya está una equivalencia. Luego, RC y R4 igual en serie. igual en serie porque están cumpliendo la conexión aquí en este punto. Solamente están llegando dos terminales. Estas equivalencias, ¿cómo van a estar al final? En paralelo. En paralelo. Después de realizar ese paralelo, ¿cómo queda con RA? En En serie. serie. En serie, de tal forma que ya me permite, al realizar esta transformación, precisamente aplicar las conexiones tipo serie y tipo paralelo. Para eso me ayuda la transformación y poder obtener mi resistencia equivalente o total del circuito. En Oiga, este profe, caso, una la próxima pregunta. sesión, sí, dígame. Bueno, que cuando hay una fuente, también se podría hacer eso en vez de usar las leyes de Kirchhoff. Cuando existe una fuente, aquí viene algo muy importante. Voy a suponer que voy a colocar mi fuente de alimentación. ¿Estamos? No sé si por ahí apareció.
¿Ya está la fuente? Sí, Sí, se profe. refiere. ¿Sí? Bueno, cuando se quiere realizar un circuito, la primera pregunta es el enunciado. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la pregunta que yo me hago con respecto a este circuito? Y a lo mejor mi pregunta es, quiero la resistencia total del circuito. Cuando tú realizas esa pregunta, lo que primero que tienes que entender es que la fuente está apagada, es decir, la fuente en este momento no existe. Y entonces tengo que reducir mi circuito con la forma tradicional de decir, de reducirlo en conexión tipo serie y conexión tipo ¿qué? Paralelo. Pero me di cuenta que no puedo hacer eso por la forma de la estructura de la red. Y entonces tuve que recurrir a un método conocido como conversión de delta estrella o de estrella delta, de tal forma que me permita hacer la reducción con la conexión tipo serie y la conexión tipo ¿qué? Paralelo. Paralelo. ¿Vamos ya hasta ahí? Sí, profe. Ok. Pero suponiendo que tuviera la fuente de alimentación, que estuviera conectado, que estuviera energizado, entonces no me interesaría conocer la resistencia total. Lo que me interesaría saber es cuánta corriente y cuánto voltaje hay en cada elemento. Y entonces el tipo de análisis ya con energía, se utilizan la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, el método de mallas y el método de nodos. Lógicamente cada uno tendrá sus características y las reglas que tendríamos que seguir para poder realizar ese análisis. Ok, profe. ¿Sales? Ok, Entonces sí. todo depende. Si me preguntan, si la cuestión es decir, encuentra la resistencia total, entonces lo primero que debo de entender es que la fuente está totalmente ¿qué? Apagada. 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 Entonces, dentro de mi mente se tiene que comprender que está desconectado y solamente me interesa analizar la red pasiva. Por eso se llaman redes pasivas, porque no están conectadas ahorita a ninguna fuente de alimentación. Y el desarrollo tengo que hacerlo en la conexión tipo serie, tipo paralelo, e irlo reduciendo paso por paso hasta obtener la resistencia equivalente. ¿Hasta ahí ya no hay ninguna duda, perdón? No, profe, todo bien. Muy bien. No, profesor. ¿Alguna otra duda hasta este momento? Yo, profe. Sí, dígame. Ahí bueno, cuando puso RA, RB y RC, ¿importa el orden? Pues puedo poner Sí, RB en lugar de RA. sí importa el orden. De hecho, la tarea, por ahí se publicó una tercera tarea, que es investigar sobre la conversión de delta, estrella y de estrella delta, que eso es algo que vamos a ver la próxima sesión. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Sí? Ahí les pedí que busquen lo que es el diagrama y la fórmula. Y ya después, la próxima sesión, vamos a ver que sí es un papel importante, pero tiene que ver con los nodos de conexión. Cómo los voy enumerando o nombrando para saber cuál es la posición de RA, RB y RC. Porque si me llegara a equivocar, si RA lo pongo acá abajo y RB lo pongo en la parte superior, por así decirlo, y no es la equivalencia que corresponde, entonces también ¿qué va a pasar con mi resultado final? ¿Sería erróneo? Salió incorrecto. Va a salir incorrecto. Entonces, sí, lo que menciona la compañera es importante. Tiene una secuencia, pero también tiene una forma estructurada que no podemos cambiar. Si lo cambiamos por un elemento que cambiemos de posición, también, aunque metodológicamente lo hayamos hecho bien, ¿sí? Metodológicamente hablando, es decir, hice mi proceso, hice mi conversión de delta estrella, pero resulta que me equivoqué en la posición de los elementos. Y entonces, pues ahí ya tengo un problema de
resultado. Y la pregunta es, ¿estaría en lo correcto? No. 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 No, Entonces, profe. de nada sirve que hagas hecho tu modelo matemático perfectamente bien, tus cálculos bien, si al final te equivocases en la posición. Bien, pero de todos modos, esto lo vamos a ver bien la próxima clase y los pequeños detalles que debo de cuidar para no equivocarme. Para ello también les voy a pedir de favor que tengan, que vayan a tener su calculadora a la mano porque vamos a hacer ya cálculos. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra duda con este tipo de análisis? ¿Qué es lo que tengo que hacer y por qué es necesario hacerlo? No, profe, todo claro. Todo claro. Entonces, les pediría nada más que realicen esta tarea de la conversión de delta a ¿qué? A estrella. Estrella. Esto va a ser un trabajo a computadora, entonces lo pueden hacer ya sea en computadora, lo pueden hacer a mano, como ustedes deseen. Bien, por último, estamos hablando de un término llamado conductancia. ¿Por qué ahorita me enfoqué en esta parte de la conductancia? Porque en la tarea que les entregué de la reducción de circuitos, perdón, acá, ¿sí? Viene precisamente que encuentren la conductancia equivalente de la red. Entonces, el trato que se debe de hacer es un poco diferente en el sentido de cómo obtener el resultado, pero la forma de conexión se sigue manejando exactamente ¿qué? Igual. Si ustedes observan G1 y G4, ¿cómo están en conexión? Están en paralelo. En paralelo. G5 y G3 En serio. en serie. Y esa equivalencia llamada GA, ¿cómo se encuentra con G2? En paralelo. En paralelo. Y al final ambas equivalencias van a quedar en serie. Ahora, cada elemento, voy a regresarme a la presentación. El elemento resistivo, el elemento capacitivo e inductivo, cuando manejamos su capacitancia o su inductancia, ¿sí? También tienen algo que se llaman los inversos. Existe el inverso de la resistencia, existe el inverso de la capacitancia y existe el inverso de la inductancia. Cada inverso también tiene un nombre. En el caso del resistor, su inverso se le conoce con el término de conductancia. Esa conductancia, en términos de definición, se marca como la facilidad con la que deja pasar el flujo de electrones a través del componente. ¿Sí? Ahora sí, es ese término. Porque la resistencia, a final de cuentas, lo que va a pasar es que se va a oponer al flujo de electrones. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando nosotros colocamos la fuente de alimentación, en ese momento tenemos dos parámetros eléctricos importantes que vamos a empezar a manejar. Uno de ellos es la intensidad eléctrica, conocido como el flujo de electrones, y comúnmente en el lenguaje coloquial conocido como corriente. El otro es la tensión eléctrica, que en este caso la definición sería la fuerza electromotriz que mueve esos electrones, y en el lenguaje coloquial se le conoce como el voltaje, ¿sí? Entonces, la fuerza electromotriz que mueve esa tensión, que mueve a esos electrones, ese flujo llamado corriente, va a pasar a través del componente. Y la principal función de este resistor es oponerse a ese flujo de electrones. Entre mayor sea su valor, menor va a ser la cantidad de corriente que va a pasar a través de ¿quién? De este elemento, ¿sí? Y lógicamente también va a haber un pequeño detalle, que aquí va a caer una fuerza, debido a, recuerden que la fuerza que va a mover los electrones, pues eso implicaría un término llamado caída de tensión, ¿sí? Aquí es cuando precisamente entra ese término llamado caída de tensión, porque voy a empezar el elemento va a oponerse y por lo tanto la fuerza con la que llegan esos elementos se va a empezar aquí a acumular para que me permita pasarlos.
¿sí? Y a este término lo conocemos como caída de tensión. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí? Sin embargo, si el elemento resistivo es muy pequeño, ¿sí? En términos, cuando se pone un circuito paralelo, en este caso, la corriente que va a pasar a través del componente, la mayor cantidad donde va a pasar es aquel que presente menor valor resistivo, ¿sí? Y lógicamente ese término de conductancia está por debajo del valor de 1, que es precisamente el inverso, y entra el término de conductancia. Ahora, lo que quiero saber es, ¿con qué facilidad tú me dejas pasar esa corriente? ¿Sí? Y entonces entra el término de conductancia. En el caso del capacitor, el parámetro físico se llama capacitancia, que en este caso es la unidad con la que se mide para ver cuánta energía ha almacenado este capacitor. Debido a su formación física que dice que son dos placas paralelas y entre ellos hay un dieléctrico y se va a formar un campo de tipo electrostático, ¿sí? Y eso es lo que va a acumular energía eléctrica. ¿Cómo medimos esa acumulación? Precisamente a través del término llamado capacitancia. Pero también existe algo que se llama elastancia, que es el inverso de la capacitancia. Así se le conoce el término inversivo. En este caso es con cuánta cantidad puedes tú almacenar o con qué facilidad vas a almacenar esa cantidad de energía. Y entonces se llama elastancia. En el caso del inductor, cuando le hacemos inducir una corriente eléctrica, se forma el campo electromagnético y ese campo tiene cierta energía que se va a almacenar, muy pequeña, pero está ahí presente. Y esa es la inductancia. El inverso de la inductancia se le va a conocer con el nombre de invertancia y va a estar representado, en este caso, ese valor de inverso. Si yo le saco el inverso de la inductancia, se le va a conocer con el nombre de invertancia y va a estar representado con el símbolo gamma del alfabeto griego, ¿sí? En el caso del resistor, el sacar el inverso, le vamos a llamar conductancia y va a estar representado con la letra G mayúscula. Y en el caso del capacitor, al sacarle el inverso, va a tener lo que se le llama elastancia y va a estar representado con la letra S mayúscula, ¿sí? Entonces, cada elemento tiene su propia invertancia y en este caso, los elementos resistivos, para poderlos analizar, simplemente dice que la inductancia, su expresión matemática, la conductancia, es el inverso de la resistencia. A final de cuentas, este modelo es una ecuación de tipo lineal. Para que yo pueda resolver una ecuación lineal de primer grado, ¿qué es lo que se debe de cumplir? ¿Cuántas incógnitas deben de ver dentro de la ecuación lineal? 2. No, Una. una incógnita, nada más una sola incógnita, no puede haber más, ¿sí? Porque entonces no podría resolver la ecuación. Una ecuación lineal de un grado con una sola, debe de haber una sola incógnita y nada más. Entonces, después viene lo que nos enseñó en el álgebra. Dependiendo de la ecuación, algo muy importante que nunca se nos debe de olvidar, es este símbolo, la igualdad. La igualdad. ¿Por qué es importante la igualdad? Pues porque con ese símbolo podemos definir en varias unidades físicas sus igualdades entre otras unidades. Ok, sus equivalencias y que deben de corresponder. En el caso de cuando estamos manejando la ecuación, ¿sí? Nos enseñaron lo siguiente, X, vamos a poner Y es igual al inverso de X.
¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? X puede tomar valores reales entre 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta un número infinito. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profesor. Ok. Ahora, toda ecuación siempre se puede representar también de forma gráfica. ¿Sí? Entonces tenemos el modelo matemático y también podemos tener su forma gráfica de ese modelo. Y de esa manera podemos entender el comportamiento del elemento. Si se va a comportar de forma lineal, si se va a comportar de forma exponencial, si se va a comportar de forma logarítmica, y en base a eso podemos determinar si el elemento se ve afectado de forma brusca o de forma paulatina o simplemente va a ir haciendo o va a ir respondiendo conforme a las necesidades del circuito. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Profesor, no le ¿Sí? entendí. ¿Lo podría volver a explicar? Es que la verdad no le entendí. Ok. Cuando nosotros hacemos el modelo matemático, por regular, aquí en circuitos eléctricos vamos a trabajar con ecuaciones lineales de primer grado. ¿Qué significa esto? Que esas ecuaciones lineales de primer grado solamente puede existir una sola ¿qué? Respuesta. Una sola incógnita. No puede haber más incógnitas. Es cuando te ponen la siguiente ecuación. Voy a ponerlo así, X, más bien Y. Perdón, déjenme pongo acá. Y es igual a 5 más X. Muy bien. Sí. ¿Cuál sería la solución de esta ecuación? Encontrar X, profesor. Ok. Tomo a X, la despejo. Y nuevamente queda que es Y menos 5. ¿Se puede resolver? No. ¿Cuántas incógnitas hay? 2. 2 incógnitas. Ok. Viene la siguiente ecuación. X es igual a 2X. Solución de esa ecuación. Tampoco se puede resolver, profesor. ¿No tiene solución? No. ¿No? Ok. Va la siguiente ecuación. 2X más 1 es igual a 0. Menos un medio sería la solución. Menos un medio sería la solución. ¿Por qué menos un medio es la solución? Porque nada más hay una variable. Una variable. Existe una variable. La otra es porque cumple la condición. Cuando yo pongo menos un medio por 2 me da menos 1. Menos 1 más 1, ¿cuánto me da? 0. 0. ¿0 es igual a 0? Sí. Sí, se cumple la condición. ¿Estamos? Entonces, en las ecuaciones lineales que nosotros tenemos aquí, realmente son sencillas. Si yo quiero despejar, nuevamente voy a borrar esto. Borro todo esto.
Ok, yo sé que la conductancia es el inverso de la resistencia, es una ecuación. ¿Qué pasa si yo quiero la ecuación en términos de resistencia? ¿Qué tengo que hacer? Despejar la resistencia. ¿Ok? ¿Cómo quedaría la ecuación? Es R igual a 1 sobre G. 1 sobre G. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien, ahora. Tenemos un circuito tipo paralelo. Y todo el circuito está en términos de resistencia. ¿Cómo me doy cuenta de ello? Es porque el término está en términos de omega, el símbolo que dice, y este símbolo representa lo que es resistencia. Cuando hablamos en términos de conductancia, aparecen varios símbolos. Puede aparecer la palabra mho, puede aparecer el omega invertido, puede aparecer el símbolo de omega a la menos 1, o puede aparecer la palabra S, que es la de Siemens. ¿Sí? Pero se utiliza el acrónimo, es decir, nada más la pura sigla. O en dado momento puede ser como 1 sobre omega. Cualquiera de estas formas, estaríamos hablando de que este elemento está en términos de ¿qué? De G. De conductancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos bien hasta ahí? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Si estuviera en términos de resistencia, para encontrar la resistencia total, sabíamos que era el inverso de la sumatoria de cada uno de los inversos. Es decir, el inverso de R1, el inverso de R2 y el inverso de Rn. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero ese inverso yo lo puedo cambiar por otro término. Le puedo decir que este se llama G1, G2. ¿Por qué puedo decir eso? Porque está en términos de ¿quién? De De conductancia. conductancia. ¿Cómo me voy a dar cuenta que está en términos de conductancia? Porque aparece el símbolo, en este caso el valor, voy a suponer que aquí vale 10 Siemens. Puede aparecer ese o las palabras o los símbolos que les acabo de mencionar, y entonces ya sé que está en términos de conductancia. ¿De acuerdo? Y en este caso, cuando está en términos de conductancia en un circuito paralelo, y si el enunciado me pregunta, ¿cuánto vale tu conductancia total? Si observamos la ecuación de abajo, ¿cuánto valdría la suma de cada conductancia? Cuando se trata de un circuito, ¿qué? Paralelo. Paralelo. ¿Sí? Paralelo. Ahora, si estuvieran todos en términos de conductancia y el enunciado me indicara, quiero que me determine la resistencia total, ¿qué tendría que hacer en procedimiento? Hacer lo inverso. Saco la conductancia, sumo las conductancias y obtengo la conductancia total. Y luego esa conductancia total, ¿qué es lo único que tengo que sacar? Por el inverso. Le saco el inverso y ya obtengo el valor resistivo. ¿Sí? Todo depende de qué es lo que me pida el enunciado y qué herramientas tengo a la mano. A veces valdrá la pena hacerlo por separado y a veces todo en conjunto, según como me lleguen a solicitar. Bien, en la cuestión de un circuito serie, ¿cómo quedaría para encontrar la conductancia total del circuito? ¿Cuál sería la fórmula que tendría que ocupar? 1 sobre 1 de las conductancias. Así es. Sobre el inverso de cada una de las conductancias. Esto cuando se trata de un circuito tipo ¿qué?
Serie. serie. Y los elementos resistivos estén en términos de Siemens, ohmega invertido. En algunas ocasiones, porque eso es importante, en el ETS que acaba de pasar, había una unidad que se manejaba en DARAPS. Ese símbolo DARAPS precisamente es el inverso de la capacitancia. Si tú no te acordabas de ese inverso, ¿qué pasaba cuando hacías la transformación de tu circuito? Pues resultaba que no te daba el resultado porque se te olvidó que estaba invertido. Al igual, si yo de repente en el diagrama eléctrico le pongo Siemens y no te das cuenta de ello, ¿qué va a pasar cuando empiezas a hacer la transformación de tu circuito? Debido a que no tuviste la precaución de las unidades, entonces vas a obtener resultados totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces es una forma de ir visualizando quién está atento en los ETS. Y nomás una cosita muy sencilla como esto. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar esto, cuando trabajemos en un examen o por algún motivo llegáramos a un ETS, lo primero que siempre tienes que verificar son ¿qué? Las unidades. Las unidades, para que sepas cómo vas a proceder. Aunque, en este caso, no importa la unidad, la forma de conexión siempre te va a indicar si es serie o paralelo. ¿Vamos ya hasta ahí? Sí, profe. Sí, pues. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esos ejercicios de las conductancias? Nada más, ahorita al resolver estos ejercicios que nos dejó, serían igual, ¿no? Nada más sería la conductancia, no sería como Así sacar. es. Ah, ok. Nada más. ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Bien. Por último, quisiera mencionarles sobre los multímetros que vamos a utilizar en el laboratorio. ¿Qué tipo de multímetros recomendaría que ustedes pudieran adquirir? Todos los multímetros, en este caso, existen dos tipos de multímetros. Se le conocen como multímetro analógico o multímetro digital. Y comúnmente hoy en día en el mercado se trabaja mucho con los multímetros de tipo digital. ¿Sí? Igual, dentro de los multímetros digitales existen dos clases, los portátiles y en este caso, los de banco, que son multímetros que están en una posición fija y están conectados a la alimentación de corriente alterna. Los portátiles, por regular, internamente contienen una batería de 9 volts para poderlos transportar a donde yo desee para poder realizar las mediciones. Todos los multímetros, sin excepción, tienen varias funciones para medir ya sea corriente, voltaje o resistencia. Y dependiendo de los fabricantes pueden agregar otros parámetros como lo que es la frecuencia, la temperatura, la capacitancia, la inductancia, la continuidad, en la ganancia de un transistor. Eso ya depende del modelo del fabricante para podértelo vender. Y también va a depender de las necesidades que tú requieras. Pero nosotros para los multímetros necesitamos los tres parámetros básicos que vamos a hacer de medición. Uno de ellos es la corriente y está representado en este caso con la letra A mayúscula. La otra es la tensión eléctrica, que es el voltaje, que es representado con la letra V mayúscula. Y por último, lo que es la resistencia, que en este caso es representado con el símbolo de la letra griega omega. Pero dentro de estos multímetros también tenemos que verificar si me va a poder medir corriente alterna, que es representado con este tilde, o corriente directa, que es representado con esta línea, con estos 3 puntos. O puede estar representado con las siglas CA o CD, depende nuevamente de la serigrafía que le ponga dentro de su carcasa del multímetro. Para nosotros, como estamos trabajando análisis de corriente directa y corriente alterna, va a ser importante, sobre todo el corriente, que mida tanto alterna como directa. Hay multímetros que solamente miden corriente, pero solamente en directa. Cuando queremos trabajar en alterna, pues ese multímetro pues no realiza esa función y por lo tanto dejaría de ser útil para nosotros.
¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, está este multímetro buscando dentro del Mercado Libre y está que cuesta más o menos 179. Lógicamente, la calidad es un poco menor. Las puntas también al poco tiempo se llegan a trozar, no son de buena calidad, pero el multímetro para cuestiones ahorita básicas, para primeras mediciones, pues se presta para poder analizar perfectamente los circuitos eléctricos tanto en el laboratorio como en casa. ¿Sí? El otro multímetro, que es este de aquí, es de mejor calidad, pero el costo prácticamente ya aumenta, vale ya 500 pesos. La ventaja de este con respecto al anterior, ¿sí? Primero, la calidad. Segundo, ya tiene unas normas estandarizadas, de forma, una normatividad. Recuerden que ahora casi la mayoría de los elementos, las televisiones, refrigeradores, aparatos, todos manejan algo que nosotros conocemos como calidad, y en este caso entra lo que es una normatividad, y cada norma tiene agencias que se dedican precisamente que cumplas con las condiciones de funcionamiento de esos aparatos. En este caso tiene una norma de K3, K2, que es algo muy importante, maneja 1000 volts en corriente directa y 600 volts en corriente alterna, ¿sí? También aquí algo muy importante, que este multímetro tiene esta función que se llama Hold, ¿sí? Que es congelar. En este caso tú haces la medición, congelas la imagen, puedes quitar la medición y prácticamente ya permites tomar la lectura. Vuelves a presionar Hold y prácticamente nuevamente puedes realizarlo. Ahora, este tipo de multímetros se le conocen como multímetros autorrango. ¿Qué significa esto? Que solamente seleccionas la función y él se va a ajustar al valor que busca en medición, a comparación del anterior, que este es un multímetro de escala. Tú tendrías que seleccionar no solamente el parámetro, sino la escala de medición adecuada para que precisamente te aviente el resultado, ¿sí? Y en este caso, este multímetro mide voltaje en corriente alterna, voltaje en corriente directa, corriente alterna, corriente directa, temperatura, brillo, resistencia, frecuencia, diodo, capacitancia, tiene su data hall y continuidad. Entonces, tiene un poquito más de funciones, igual sus bornes de entrega con sus cables. Y tenemos este otro, ¿sí? El costo es de 931, aumenta más el costo, pero ¿por qué aumentó uno con respecto a otro? Lo que pasa es que, y este también es un multímetro de escala, pero este multímetro puede medir 600 miliamperes en corriente alterna y 600 miliamperes en corriente directa, mientras que el multímetro anterior, por lo menos este modelo, leyendo sus hojas de especificaciones, lo que me puede medir son máximo 200 miliamperes, tanto en directa como en alterna. Y hay una gran diferencia, 400 miliamperes de uno a otro, en términos coloquiales para hacer mediciones, sí es algo bastante amplio. ¿Por qué? Porque si yo llego a sobrepasar, internamente todos los multímetros tienen un fusible. Ese fusible, en algunas ocasiones, debido a que no tuviste la precaución de verificar tus cálculos o de verificar la cantidad de corriente que va a pasar en un componente, se daña ese fusible y entonces deja de ser útil la medición de corriente. En algunas ocasiones muchos de ustedes no se dan cuenta de ello y piensan que ya se dañó el multímetro. No, se ha dañado, en el mejor de los casos, el fusible interno. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Pues cambiarlo y seguirá trabajando mi multímetro sin ningún problema. Pero si lo llega a someter a una energía más grave, pues probablemente voy a dañar toda la función, ¿sí? Otra ventaja que se tiene con este multímetro que es más caro, observen por favor los cables de conexión. Son de mucho mejor calidad que los que vimos al principio, ¿sí? E inclusive ya maneja este pequeño saque que tiene aquí, es para que precisamente nosotros no pasemos los dedos para precaución y no tener una quemadura de primer grado. Para eso me sirven este pequeño saque que tiene los cables de conexión.
mucha gente cuando hace la medición, los dedos en lugar de dejarlos de este lado, lo pasan del otro lado. ¿Qué es lo que va a provocar? Pues que va a sufrir una pequeña descarga eléctrica. Para eso me sirven, y en algunas ocasiones, como no seguimos las normas de medición, pues ahí vamos a empezar a tener dificultades, ¿sí? Otra ventaja que se tiene con este multímetro, tiene este parámetro que mide lo que es la ganancia de un transistor. Este también, este de aquí no lo hace, pero el más sencillo sí lo realiza. Entonces, ahí vienen las ambigüedades. ¿Por qué un multímetro de mejor calidad no lo hizo y el otro sí? No lo sé, depende de los fabricantes qué es lo que te vendan. Entonces, esta información se lo subo para que ustedes lo toman como referencia y sepan qué tipo de multímetro. Lo que sí es que deben de considerar que mida corriente tanto en alterna directa, voltaje en corriente directa y alterna, y la resistencia. Mínimo, esos son los 3 parámetros que necesitamos. Profe, Profe, esos los vamos Sí. a usar ahora que entremos al laboratorio, ¿verdad? Así es. Que sería Al igual, pues, a partir también lo del vamos a 14. usar en casa. Después les voy a dar qué características de alimentación podemos hacer uso en casa para seguir trabajando en casa en algunos circuitos. Porque les vuelvo a mencionar, la idea, por lo menos conmigo, es te enseño la teoría, vamos a la simulación, pero quiero que lo compruebes en la práctica, ¿sí? Y si tenemos este tipo de multímetros en casa y con una pequeña fuente que les voy a hacer indicación qué es lo que debe de contener, es más que suficiente para que también lo podamos hacer en casa en el caso de que fuera necesario permanecer en casa. ¿Estamos? Pero si no es así, pues de todos modos, este multímetro nos va a ayudar a trabajar en laboratorio. Ok, pero entonces todavía no es seguro que regresemos al laboratorio. Ahorita tentativamente está propuesto que a partir del 14 sí tenemos que regresar de forma presencial a laboratorios, por lo menos en este primer parcial. Esa es ahorita la indicación que nos han dado, pero hoy nos comentaron que probablemente dice que en 3 semanas tengamos que regresar a forma presencial. ¿Forma presencial así para todo? ¿O Ya, solamente para- totalmente todos a clases. Y el que se ok. vacunó bien y el que no se vacunó, pues quién sabe, ¿no? Y de todos modos, el que aunque nos hayamos vacunado, entonces, como dicen por ahí, la única forma de evitar este tipo de enfermedades es aliméntate bien, haz ejercicio para que no tengas alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad como diabetes o falta de alimentación, anemia, que te pueda atacar a tu sistema inmunológico. Profe, respecto al multímetro, ¿cuál nos recomienda comprar? Y digo, por ejemplo, está el económico, pero no sé si a la larga de la carrera ya después tengamos Si que me volver a preguntas, comprar. si me preguntas cuál vale la pena, cuál valdría la pena de los 3, así nada más a buen vista. No, pues el de 900, ¿no? El tercero. Así es, ya por lógica el de 900, pero porque ya vi por qué calidad, o sea, ya vi cuáles son las características. De hecho, este tiene un recubrimiento, un plástico, que si se te llega a caer, por lo menos no se maltrata tanto, a comparación de este. Este también tiene un pequeño recubrimiento, pero este no lo tiene tanto como el segundo. Más bien este último. ¿Sí? El inconveniente de este es que si tú giras la perilla muy rápido vas a desgastar el selector a comparación con el de botones. ¿Sí? Ok. Porque pasas a una posición y ya estás en corriente. Selecciona el amarillo y puede ser directa y alterna, mientras que en este tendría que hacer el recorrido para llegar al otro parámetro. Ahora, otra de las cuestiones muy importantes que
se tiene que aprender, y por cultura es aprender a manejar o darle un buen uso a ese tipo de elementos, porque luego a veces tienen esto y lo que hacen es como matraca, rápidamente le dan todo el giro, ¿no? O cuando yo guardo mi mochila o guardo mi herramienta y pongo aquí las pinzas, ¿qué creen que va a pasar con el display? Se va a rayar. Se va a rayar. Entonces, el cuidado, el que tú te dure, pues eso sí depende mucho de cómo tú cuides tus cosas. ¿Sí? Igual, digo, puede ser funcional este primero, a lo mejor de calidad muy, muy mala, pero si lo opero de forma adecuada, pues me puede durar hasta terminar mi carrera o hasta donde me sea mientras me ayude para poder resolver mi situación de mis circuitos. ¿Sí? Bueno, a lo mejor se me van a esto- quebrar mis puntas y a lo mejor lo único que tengo que hacer es comprar un banana caimán o unas puntas de mejor calidad. Al comprar esas puntas de mejor calidad, una de este tipo, te van a costar desde los 80 pesos hasta los 500 pesos. Y entonces te compras uno de 500 más los 179. No, pues ya son son 679. Entonces, pues ya mejor me compro este segundo y hasta es más barato. Ajá, por eso es lo que le preguntaba yo, para no hacer como doble gasto. Ajá. O sea, yo veo como que entre el segundo y el tercero pues son como los más convenientes. Los más convenientes. Ahora, aquí también viene otra cosa importante y eso es algo muy fundamental para ustedes. Me vengo en transporte público y en el transporte, que en la ruta que yo me vengo, ¿asaltan mucho? No, pues sí, sí. No, profe, ni que- si viviera en México. Sí, estamos ahora sí a la disposición de ver si no nos asaltan. O sea, estamos jugando la ruleta y pues hay gente que en toda su vida jamás la han asaltado y qué bueno por ellos. Hay gente que por regular en una semana lleva hasta 2 o 3 asaltos, ¿sí? Y hay gente que muy esporádicamente también lo han asaltado por lo menos una vez en su vida o 2 veces en su vida. Yo no sé si es una cuestión de suerte, de lotería o qué pasa ahí, ¿no? Permíteme tantito, por favor. Gracias, perdón, ¿eh? Entonces, esas son de las cuestiones que hay que tomar en consideración. O sea, a lo mejor, pues el de 179, pues ya no es tanto perder como uno de 900, ¿no? Pues sí, ya no es tanto la pérdida. Ajá. A lo mejor, aquí viene algo muy importante. Nosotros cuando estamos como estudiantes, pues a veces carecemos de la capacidad económica para poder tener estos tipos de aparatos. Yo sugiero que en primera instancia, si es la primera vez que van a tener a la mano un multímetro, comiencen con uno muy sencillo, porque primero tenemos que aprender bien a conectarlo. ¿Qué pasa si conecto mal mi multímetro de más calidad? Podremos quemarlo, echarlo a perder y ahí adiós al dinero. Adiós el dinero. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Realmente, algo que me ha enseñado la vida y la experiencia es que
Yo aquí en caso de ustedes tengo un multímetro de que me costó en aquel entonces, creo que 80 pesos. Pero mi multímetro, cuando yo lo compré, el maestro no me había explicado que necesitaba medir corriente alterna. Para todo está bien, menos no mide corriente en alterna. Entonces ahí ya tuve un problema. Pero a la fecha ese multímetro me ha funcionado y ya ha tenido un corto entre las terminales que se ve cómo se ha quemado la terminal, pero sigue funcionando. ¿Sí? Otro compañero compró uno de marca Steren, un poco más caro, y como al mes se le descompuso. ¿Sí? Ahora, otra de las cuestiones que luego me puse a leer las opiniones y ya decían, no, es que sí me funcionó, mira, es que me encontré esto, a lo mejor la calidad está mala, pero sí me ayudó. Vale la pena ver también las opiniones de qué tan bueno salió el producto y también eso me da una idea de qué es lo que debo de cuidar para no cometer el mismo error. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. De todos modos, esta imagen en el transcurso de la otra semana se los voy a subir para que tengan una idea. Nada más les digo, es una aproximación y ustedes ya tomarán la mejor decisión. Y en base a las posibilidades, pero también tienen que tomar en consideración esos pequeños factores que desafortunadamente no estamos ajenos de ello, ¿no? Al igual, si ahorita tienen un multímetro, pero a lo mejor mide directa en voltaje y corriente, pues en una primera instancia nos puede ayudar. Y eso nos ayuda también a ir como que programando si me compro el siguiente multímetro en función de la economía de mi familia, ¿no? Sí, profe. ¿Vale? Bien. Entonces, jóvenes, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. La próxima semana empezaremos con la red, en este caso la conversión de delta estrella, para ver los pequeños detalles que debo de cuidar. Y empezaríamos a trabajar con la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Al igual, también les recuerdo que en los perfiles tienen que poner su rostro para saber con quién estoy trabajando, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sí, Manuel, por ahí, Rodrigo. Entonces, si me hacen favor, una imagen. Sí, Rodrigo. Es que, Sí, Bueno, es que ahorita, por ejemplo, yo tengo esta imagen porque otra profesora nos pidió que la pusiéramos. Sí, no hay problema. Ahí todavía porque se ve claramente quién eres. Yo le decía a Rodrigo, ¿cómo se llama? Rodrigo Benítez, profesor. Moctezuma. Aquí tengo dos Rodrigos. Sí, pueden hacer esto que acaban de hacer, nada más con que vea quiénes son ustedes. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Vale? Es que de repente cuando trabajamos, pues veo ahí la imagen, pues sí, pero no sé quién es y se me hace así como que de por sí ya ven que hemos perdido esa parte de convivir entre personas, ¿no? Sí. Y luego cuando nos veamos en la calle, pues quién sabe quién era, pues no, ahí está un pequeño problema, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y la tarea que nos dejó. Esa ya está, ya se publicó, la tercera, la tarea de Delta Estrella. Paso Profe, lista de la asistencia. tarea que había dicho que iba a abrir para los que entramos nuevos. Ya la está primera. abierta, por favor, lo pueden corroborar. Sí, profesor, ya está abierta. Sí. Cristian. ¿Es la de circuito básico? Así es. Ya se aplazó el tiempo para hasta el domingo o mañana sábado, no me acuerdo. La tarea que tenemos para el 7 es la de reducción de resistores, ¿no? ¿Correcto? Sí.
Inclusive creo que les mandé ahí un calendario la marca hasta dónde tienen que para entregar como límite la tarea. Ajá. Sí, a mí ya me aparece como de vuelta la del circuito básico, no hay Sí. problema, ¿verdad? No hay problema. Solamente aquellos para los que no han entregado. ¿Estamos? Ah, de acuerdo, entonces ya está. Nada más quedaría la de reducción de resistores. Muy bien. ¿Vales? De acuerdo. Y la conversión de delta estrella para el miércoles también. Sí. Sobre Ok. esa no la subió, ¿sí, profesor? Sí, ya está publicada. Es que no me aparece. A mí tampoco me No aparece sé todavía. si- no, no. A ver, permítame tantito. ¿Ese grupo 13B qué? 3. Tres. 3. Déjame ver qué pasó ahí. Sí, el 3 no lo tiene. Déjame ver. 4. 5. Y el 2. Sí, está aquí. No está publicada. A ver, tarea. Voy a quitar tarea. Ok. Ahorita la subo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, jóvenes. Entonces, de mi parte sería todo por el día de hoy. Les deseo una excelente noche y buen fin de semana. Ya pasé la lista de asistencia. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Que tenga buen fin de Igualmente, semana. profe, buen fin. Gracias. Gracias, Cuídense mucho. Muchas gracias, profesor. A ustedes. Que tengan una excelente noche. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el jueves, profesor, de la próxima semana. Claro que sí. Ahorita viene